digamos que cuando tú hablas de innovación, hay muchos métodos. ¿Cuál es como el método que para ti ha sido más práctico? O sea, si es a través de Canvas, de empezar como a registrar todo ese proceso de innovación que se hace diario. Bueno, bien. Ahí habría como una pregunta que se puede abrir como en varias ramas. Uno, hay un tema que ha venido promoviendo el Ministerio de Ciencias o el antes Colciencias, incluso nosotros fuimos pioneros en la evaluación de esos esquemas, que es las unidades de I+D, crear como las unidades de I+D, pero digamos que más que una unidad en sentido estricto es cómo incorporar en los procesos de la empresa la innovación también, ¿cierto? Es decir, que así como aparece compras, gestión del talento humano, como aparece en los diferentes procesos en el mapa de procesos de la organización, pues también aparezca la innovación. Entonces, ese es un tema que empieza a ser visible, que la organización hace cosas y que además le da orden, porque ahí es cuando tú empiezas a decir, ok, mira, para desarrollar esta nueva capacidad que necesitamos porque queremos explorar un nuevo material, entonces necesitamos una persona nueva y esa persona tendrá un perfil y unas características. Entonces resulta que hay que empezar a hablar con la gente de recursos humanos y decirle, mira, quiero un ingeniero químico, pero que tenga habilidades en investigación y que sepa estructurar proyectos. Y entonces, de todo el espectro de ingenieros químicos que hay, probablemente el 99% queden descartados en ese momento. Lo digo un poco exagerando, caricaturizando, pero es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú vas y miras, sí, hay ingenieros muy buenos en laboratorio, hay ingenieros en ventas, pero cuando tú le dices, no, quiero que estructure proyectos y quiero, por ejemplo, que tenga mucho tema de estrategia, ok. ¿Sí? Entonces, es un perfil distinto. En software, por ejemplo, pasa mucho. En software, típicamente, pues el que es programador, ¿no? Son muy altamente demandados y ahorita el recurso humano, por ejemplo, de programadores está costoso. Pero el programador es una persona que tú le dices, mira, necesito convertir este problema en datos y en un aplicativo. Ok. Pero cuando tú le dices, haz estrategia, ordena esto, digamos, con un propósito superior, que puede ser conectar el mercado, pensar el modelo de negocio de manera distinta, el programador. Ahí normalmente, no, tú me dices qué tengo que transformar datos en qué, y yo soy bueno en Java, yo soy bueno en bases de datos en MySQL, yo soy bueno, pero cuando me pones a pensar en otra cosa, no siempre. Entonces, por ejemplo, en software pasa mucho eso, y eso que pues, software tiene su ADN la innovación típicamente en la industria química. Entonces, ese es uno, la gestión dentro de la organización. Un segundo tema es la gestión de los proyectos, ¿cierto? Entonces, ya el proyecto ya depende en cada caso de cómo específicamente, digamos, pues hay sus métodos y la química es un buen ejemplo. En la disciplina de la química hay los conceptos, por ejemplo, de las marchas analíticas, de cómo se hace investigación, es decir, los métodos de investigación de la química no son, no quiero peyorizar porque incluso puedo equivocarme en el concepto, o sea, no son de la corriente creativa, empática, Canvas y cosas de esas, sino que el químico es muy estructurado, ¿no? O sea, ok, la literatura dice que si mezclo el componente A con el B, me va a dar C. Y voy y reviso 20 artículos y eso está. Luego yo tengo que hacer mi ensayo 1, mi ensayo 2, mi ensayo 3 y hago mi análisis estadístico y me sale y ok, logré 98 de eficiencia, se puede vender. ¿Sí? Entonces ellos son muy así, ellos no son, por ejemplo, en los temas de software sí opera mucho la noción del pensamiento de diseño, del design thinking y todo ese tipo de cosas, porque alguien tiene un problema y cómo lo podría resolver. Entonces,
puede uno echar, entre comillas, globitos, sesiones creativas, repensar las cosas y luego aterrizar eso en algunas soluciones. En la química no, la química es mucho más estructurada. En el tema mercadeo, no, pues imagínate, o sea, ahí hay unas dimensiones amplísimas de, por ejemplo, si los mercados son maduros, típicamente un buen vendedor que conozca el sector, que sea canchero, funciona bien, o sea, tiene los clientes, conoce el producto, maneja buenas relaciones personales y funciona. En cambio, cuando los mercados son novedosos, que son absolutamente inciertos, las aplicaciones informáticas tienen esa característica. Uno lanza y cree que va a funcionar. Tiene algunos datos que le pueden dar, pero por ejemplo el tema de la interacción con el usuario es una cosa determinante en mucho de todo lo que significan las apps y todo ese tipo de cosas. Entonces resulta que la habilidad de la persona de mercadeo en esos temas, por ejemplo, está muy mezclada con los temas de marketing digital, con entender cómo hacer experimentos rápidos y ese tipo de cosas. Y en la mitad hay un espectro amplísimo. Un caso que conocí, no fue un caso de consulta mía, pero sí es un caso de una de estas aplicaciones para hacer mercado que surgieron en un momento determinado. Y al principio básicamente eran todas como Rappi, ¿no? Es decir, tú pedías algo, pero ellos iban y lo compraban al mercado tradicional y te lo llevaban y hacían más mensajería. Pero hubo una que decidió volverse un retail, o sea, un supermercado. Y cuando mira uno eso, el modelo de ellos, o sea, típicamente en un supermercado para integrar un nuevo producto, y tú un supermercado de cadena, el Éxito, el de para incorporar un nuevo producto, eso es un proceso largo, selección de proveedores, negociación, un montón de cosas. Esta gente al ser digitales hacían eso en cuestión incluso de horas. Y claro, cuando los de logística veían eso, no, ¿cómo así? Un nuevo SKU, nuevo eso, la gestión del inventario, todo ese tipo, o sea, era una cosa donde la empresa se obligaba a hacer, experimentar, funcionó, hágale, no funcionó, desmóntelo, así, muy rápido. Casi todos los que trabajaban en logística decían, no, pero eso es no, yo funciono con tranquilidad si tengo información, pausa. Y esas eran como las prácticas de esa empresa. Y le ha ido muy bien justamente porque logró construir un modelo, y aquí es donde creo que voy a un elemento muy importante para responder tu pregunta, y es que a la final cada empresa debe construir conceptualmente su modelo. Es decir, apostar a decir, la teoría tiene 50 formas de innovar, pero aquí no vamos haciendo el paso 1, el paso 2 y el paso 3. ¿Que es perfecto? No, nunca va a ser perfecto. No hay que afanarse por eso. Siempre será corregible, ajustable. La innovación exige mucha flexibilidad en eso. ¿Qué es importante? Documentar. Es muy importante planear también, que muchas veces y lo hemos detectado tremendamente cuando uno les pregunta, empresas, plan estratégico. Alguna vez me dijeron, Ramiro, pero es que ¿para qué uno hace eso si nunca lo cumple? Y bueno, pues si no cumples el plan es porque de pronto estás haciendo mal el plan. Pero qué bueno tener un referente que tú digas al principio del año, ok, este año mi meta es tal y voy a avanzar de esta manera. Y para esto que tú dijiste, voy a abrir el mercado de Ecuador. Ok, ¿qué necesito? En marzo tengo que haber levantado información secundaria de cómo se comporta el mercado. En junio tengo que tener contacto con 2 o 3 posibles distribuidores. En septiembre tengo que haber visitado esos posibles distribuidores y pensado en plantear negociaciones. Y en diciembre espero hacer la primera exportación. Pues, un plan simple, pero si tú lo que tenías previsto para marzo no lo cumples, ya tu plan se empieza a echar para atrás. Y cuando lo ves, no son tareas sofisticadas ni imposibles, ¿no? Razonable. Entonces, ese tipo de cosas. Me responde tu pregunta. O sea, digamos que lo importante es, hay 1000 maneras de pronto de llegar a hacer un proceso de innovación, lo importante es documentarlo y medirlo, porque es lo mismo. O sea, yo puedo documentarlo, pero si no lo mido,
se pierden el tiempo. Eso. Y la otra, te diría que teniendo documentación y planeación, entra a jugar un elemento de lo cual vamos a ver hoy. Y es que yo puedo tener un portafolio, y es bueno tener un portafolio según madurez. Es decir, proyectos que ya van andando, maduros, ya tengo claro cómo van, los tengo financiados, pero puedo tener ahí una cartera de 20, 30 ideas, puede ser exagerado, no necesariamente tantas, pueden ser 5 ideas que están ahí y que de pronto sale una ventana de oportunidad donde dice Ministerio de Ciencias va a financiar tal cosa. Oiga, ahí podríamos postular, ¿sí? Entonces se activa la idea y se vuelve más maduro. O Entorno va a apoyar con las asesorías para hacer tal cosa. Ok, entonces eso que teníamos ahí como una idea, con estos recursos externos lo podemos madurar y pasar, por ejemplo, a un prototipo. Bueno, ya antes teníamos idea, ahora tenemos prototipo. ¿Funcionó el prototipo? Sí, listo. Cuando yo tengo un prototipo que funciona, mi siguiente plan es dónde voy a conseguir la plata para escalarlo y poner a que empiece a rentar, por ejemplo. Entonces, son como esas lógicas que funcionan bien. Listo, bienvenidos. Gracias, José. Gracias por tu respuesta. Bienvenidas todos y yo creo que, pues, gracias. Igual, vuelvo al tema. Esto se retroalimenta mucho más con justamente sus preguntas, sus inquietudes, insisto, si las tienen. No sé. Lo estoy escuchando, José, no sé si a alguien más le pasa. No, se quedó congelado, iba a escribir precisamente eso. Dime. Ya, es que creo que te habías quedado congelado un tiempo, pero ya volviste. Sí, listo. ¿Tuvieron oportunidad de ver lo que les compartí? Sí, yo lo pude ver. Sí. Y bueno, ¿qué feedback tienen? ¿Qué dudas, qué preguntas o eventualmente pudieron hacer el ejercicio de la página 3? Si quieres ahorita que lleguemos allá, pero ¿cómo lo ven? ¿Cuántos en sus empresas tienen definidos presupuestos para lo que será esas innovaciones de este año? Pues como tal que uno diga, cuando tú haces un presupuesto, realmente no, creo yo que nosotros todavía no tenemos como tal un costo definido dentro del presupuesto para eso, o un gasto, bueno, una inversión. Me pareció muy interesante que esto se pueda llegar a incluir, por ejemplo, en el presupuesto cada año, porque realmente lo que hemos hecho nosotros es que evaluamos es por proyecto el impacto económico, o bueno, lo que tendríamos que invertir para generarlo. Se hace así, más no está en un presupuesto global. Ok. Kerly, levantaste la mano. Sí, pues de nuestro lado nosotros tenemos, sí se definió el presupuesto como del área, de las personas que apoyamos dentro del área, y ya sí se tiene en cuenta un presupuesto para el licenciado. Pues igual nosotros estamos en desarrollo, pero como la idea es que este año salga nuestro primer MVP
este trabajo, de esta solución que estamos planteando, pues hay una serie de licenciamiento que sí nos toca tener en cuenta para comercializarlo, para especializar esa comercialización, a ver cómo nos va con cliente externo. Entonces ahí, digamos, te tuvo en cuenta eso y si hay unos rubros pequeñitos también desde el lado del mercadeo para iniciar precisamente esa primera parte del mercadeo del MVP. Es lo que se contempló para este año y sí tenemos, pero pues son unos rubros muy, muy específicos. No lo hemos llevado ni a un mediano ni largo plazo. O sea, realmente ha sido por esa idea puntual y a eso se le ha planteado esos recursos. Ya en el camino, si se necesita algo más, se irá analizando si vale, o sea, si es aprobado por comité gerencial o no. Pero o sea, nuestro lado sí quedó como muy abierto porque como volvemos a lo mismo, como es tan nuevo para nosotros y hasta el momento es nuestra primera experiencia, dijimos que íbamos a estar más bien abiertos a ir mirando qué se iba necesitando en el camino, pero obviamente controlado, ¿no? Okay. Y mencionaron algo que es clave, y es que cuando ustedes nomás suman y ya las empresas que tienen gente dedicada, suman los salarios de las personas, eso es una plata. Sí, y eso claro. incluso le pone a uno como responsable del proceso, Sí, como que uno mismo se está, entre comillas, clavando el puñal, pero pues parte del ejercicio eso también es ese. Y es decir, la empresa está invirtiendo mi sueldo. Es decir, que por lo menos lo que yo haga compense para la empresa el esfuerzo que está haciendo, y cuando ya es un equipo, pues más, o cuando son horas dedicadas de tiempo. Entonces resulta que justamente eso empieza a mostrar pues que hay un esfuerzo muy importante. Además, les decía, o sea, cuando uno dice quiero innovar, pero parafraseando a Kelly, aunque sé que no es el caso, ahí miramos a ver si de pronto la duda, ¿no? Ahora yo entiendo que sí, digamos, hay cosas inciertas, es decir, como yo no sé si lo que estoy haciendo va a funcionar, entonces, ¿para qué me voy a pensar a decir, no, voy a destinar tanta plata para mercadear ese producto nuevo cuando primero tengo que hacer que funcione? Normal. Pero, de otro lado, pues también está el tema de entrar a decir, bueno, listo, estoy invirtiendo los salarios del personal, lo que nos mencionaba Kelly, vamos a necesitar licencias, vamos a necesitar alguna cosita de mercadeo, mucho del tema digital nos pone, el mercadeo digital, por un lado sirve para vender, obvio, pero todas las técnicas de mercadeo digital sirven para desarrollar nuevos productos o servicios con base en investigaciones, en pruebas con clientes, en grupos focales, en cosas que uno va haciendo que le permiten justamente como saber si el feedback que le va dando a uno el cliente le va señalando el camino por el cual es como correcto avanzar. ¿Listo? Entonces, ese es un tema. Y muy importante, pues la planeación financiera y el presupuesto. Insisto, no porque sea como una camisa de fuerza absoluta, es que esto toca hacerlo, sino porque a mí me da unos parámetros en términos de decir, bueno, yo este año voy a vender. ¿Cuánto voy a vender? 100 pesos. Listo. ¿Cuánto vendí el año pasado? 50 pesos. ¿Va a incrementar el 100% las ventas? Sí, parece mucho, ¿no? Aquí les doy, por ejemplo, una anécdota que alguna vez con un pequeño empresario me decía, no, Ramiro, yo a la meta de ventas le subo el IPC. Y yo decía, bueno, ¿y por qué el IPC? Ah, no, porque como eso es lo que sube todo. Y no, o sea, dentro del IPC, que es un indicador agregado de un montón de productos, usted va y mira y los alimentos, en Colombia el IPC del año pasado, no sé, fue como el 13, pero los alimentos subieron el 25%, no sé, el transporte probablemente subió muchísimo, pero también hubo rubros que no subieron casi nada, o incluso pudieron haber bajado en consumo. Entonces, si yo estoy en el negocio de alimentos, muy probablemente mis metas puedan ser altas en crecimiento, y no necesariamente por un esfuerzo, sino casi que por una dinámica, una inercia del mercado.
Pero si yo estoy, no sé, un sector como inmobiliario, por ejemplo, donde puede estar muy golpeado todavía por la pandemia, muchos arriendos baratos, muchos inmuebles por ahí quietos, es muy probable que eso no vaya a crecer. Puede que tenga más clientes, pero no que crezcan mis ventas, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas. Ahora, cuando yo digo voy a crecer 100% en ventas, el cómo es donde me lleva la innovación, ¿sí? Porque que yo vaya a crecer haciendo lo mismo que hice el año pasado, lo dudo. Ah, es que voy a abrir el mercado de Chile. ¿Y cuánto me va a representar el mercado de Chile? Un 20%, listo. ¿Y qué más? No, voy a incorporar 2 nuevos productos súper novedosos que el mercado los está necesitando y tan pronto yo llegue a eso, mejor dicho, la gente va a salir a pedirlos porque los necesitan urgente. Ok, y por ahí que 50%. Y el otro 30%, no, voy a hacer un mejor esfuerzo del mercadeo local, voy a mejorar, por ejemplo, el ticket de compra por cliente, voy a fidelizar clientes. Entonces empiezas ahí a mirar que, por ejemplo, tienes un proyecto de innovación asociado a apertura de mercados, tienes un proyecto de innovación asociado a crear un nuevo producto y tienes un proyecto de innovación asociado a incrementar el consumo de los productos actuales, ¿sí? Entonces, ahí empiezas tú a darle como estructura a eso. Y paso muy rápido aquí para hablar un poco de lo que dice la diapositiva, porque también la teoría, y yo les decía que los estudios de innovación tienen una dificultad y es que a veces la teoría, es que la teoría y la práctica son sumamente divergentes. Es decir, la gente que estudia estos temas hace unas clasificaciones, hace unos planteamientos y a veces juegan como esto sí es o esto no es innovación. En la empresa, uno no dice, no, vamos a hacer innovación los martes de cada semana. No. Y uno, digamos, separar a veces en sentido estricto lo que es innovador y lo que no lo es, no es tan sencillo. Cuando hay proyectos armados, de pronto. Pero, no sé, tenemos un vendedor, él llegó un día en reunión de comité de ventas y dijo, mire, es que yo detecté que entró un competidor nuevo con un producto a tal zona y allá todos los clientes están encantados con ese nuevo producto. Miércoles. O sea, un dato nuevo, una información nueva, ¿lo teníamos en el radar? No. ¿Cómo reaccionamos? Vamos a mirar, vamos a analizar quién es ese competidor, vamos a mirar qué está ofreciendo, por qué está llegando barato, vamos a empezar a desarrollar, ¿sí? O sea, no puedo separar, por ejemplo, esa labor de ventas, que es el punto de contacto con el cliente, por ejemplo, del proceso de innovación, sino que se va dando así. Y al mismo tiempo que, por ejemplo, el vendedor va, entonces uno dice, bueno, señores vendedores, cada vez que visiten el cliente, por favor estén pendientes, revisen tal cosa, levanten tal información o háganle 2 preguntitas al cliente y vamos a construir una encuesta. ¿Sí? No estás innovando, entre comillas, en conseguir un resultado concreto, pero estás adelantando acciones para avanzar en el proceso de innovación. ¿Okay? Entonces, eso es claro. Y lo digo porque, por ejemplo, cuando uno le dice a los teóricos, comprar una máquina, y bueno, comprar una máquina per se no es innovación. Ahora, cuando yo digo, voy a comprar una máquina nueva, porque esa máquina me permite producir 10% más de lo que yo hoy produzco, ok. ¿Y por qué esa máquina me produce más? Porque viene con una especificación mejor, porque tiene mayor rendimiento, porque es más moderna. Ahora, si esa máquina produce un 10% más, toda mi línea de producción empieza a modificarse, ¿sí? Y entonces yo tengo que pensar ya no en la máquina, sino en el sistema de producción que es la empresa, ¿sí? La siguiente fase de la etapa de producción va a necesitar ajustarse, la proveeduría va a necesitar ajustarse y todo eso configura un proyecto.
Hay máquinas que, no, es que con la máquina anterior yo no podía, pero con esta sí puedo. Ah, ¿sí? Entonces, la novedad del bien de capital me permite desarrollar o mejorar el producto. O antes tenía que usar, no sé, un insumo y con esta nueva máquina me quito el costo del insumo porque ella hace la operación solita. ¿Sí? Entonces, y por ejemplo, los temas que tienen que ver con apertura de mercados tienen una típica, ¿no? El centro de distribución, la logística de distribución. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas me implican a mí hacer unas inversiones que para llegar a otros mercados, pues también están jugando ahí mucho asociado al concepto de bienes de capital. La mejora continua, ¿alguno de ustedes trabaja o está conectada con los temas de gestión de calidad? No, no, señor, yo no. Tú eres, ¿cuántas personas trabajan en tu empresa, Alex? En las empresas pequeñas, en las micro, uno hace de todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eso. Y en las micro, el dueño o el gerente suele ser el doliente de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, ese tema. Digamos, en temas de nosotros de gestión de calidad, nosotros sí, pues sí tenemos, obviamente un outsourcing nos ayuda con el tema porque pues somos una empresa relativamente pequeña y hacemos cosas, o sea, digamos que tenemos algo, parte todo el equipo tiene alguna responsabilidad en la cadena. Ok. Lo preguntaba porque típicamente cuando hay esos temas de la gestión, de calidad, de riesgos, eso es una llenadera de planillas, hojas en papel, cuadros de Excel, un montón de cosas que son sumamente dispendiosas. Y cuando viene la certificación, Sí. que vaya y busque y que no sé qué, Así y resulta es. que uno dice, venga, y no habrá un software. Me dice, bueno, ¿el software por sí mismo es la innovación? No, pero el software conectado con la gestión y cuando yo puedo decir, mira, antes yo dedicaba una persona todo el mes a hacer esto y ahora esa persona trabaja solo medio tiempo porque todo lo otro, lo que dijiste, toda la empresa trabaja en el sistema de calidad, cada uno con su usuario en el software registra y el responsable de calidad recoge, compila y construye el informe. Ah, mejoramos la productividad tremendamente. ¿Sí? Muchas veces, ¿no? Temas, por ejemplo, financieros, ¿no? Que es que tenemos ahí unos excedentes de caja y esa plata quieta. Ah, pues contratamos un asesor financiero que nos dijo, mire, sus flujos de caja, sus necesidades de efectivo, usted puede poner su plata en un CDT por un mes y puede poner esto en otros fondos de inversión. ¿Eh? ¿Y qué gané? No vendí más, pero sí tengo una rentabilidad no operacional que ayuda. ¿Sí? Entonces, y para eso una asesoría, ¿no? ¿Sí? Alguien que entienda las finanzas mejor de lo que las entiendo yo. Entonces, son ese tipo de cosas. Tomar mejores decisiones, organizarnos mejor la casa, ¿sí? Que hacemos 3 personas haciendo lo mismo y alguien nos dice, no, cambie el organigrama y estructure aquí mejor. Y adoptar, por ejemplo, estándares o prácticas. Entonces, eso. ¿Cuánto invertimos en gente y en personas? ¿Sí? ¿En cuánto invertimos en capacitar las personas? Y aquí, típicamente, no, Ramiro, todos los años hacemos la jornada de capacitación sobre X tema. Y uno va y mira y todos los años es el mismo taller, la misma actividad o muy similar.
de venga, ¿no será que podríamos pensar algo novedoso y ya no solo pensar en ese problema específico, sino en cosas que fueran complementarias? Pues ahí. Y cuando las empresas le apoyan a los trabajadores para que se formen, ¿sí? Les apoyan un posgrado, les apoyan un diplomado, un curso, y eso pues justamente también no es caprichoso, sino que es entendiendo que esa formación le va a servir a la empresa. O cuando lo mencionaba, por ejemplo, hace un rato, el tema de vamos a contratar a esta persona nueva. Entonces, ok, no, ingeniero industrial. Ingeniero industrial tiene como 40 especialidades. Que sepa X, Y cosa, que tenga estas habilidades, ¿sí? Que entonces, cuando yo empiezo a mirar el perfil en función de la innovación, yo empiezo a apuntalar muchas cosas porque uno empieza a decir, no, pues que para hacer este proyecto necesitábamos alguien que supiera de Big Data. Ok. ¿Y para qué? Ah, no, porque es que en adelante esto va a ser muy relevante, entonces, no solo para el proyecto, sino para todo el fortalecimiento de la organización. Aprendimos algo nuevo y lo aplicamos. Muchos temas de construcción de cultura pasan por la capacitación. Entonces, la pregunta que me hacían la sesión pasada de ¿cómo construyo cultura? Bueno, pues también a veces hay que hacer talleres, actividades, cosas muy lúdicas, cosas entretenidas, o cosas también conceptuales, un poco, entre comillas, aburridas, pero que aprendan digamos, que afiancen que la gente, por ejemplo, participe, comparta ideas, se mejore los procesos. Y finalmente, los temas de investigación y desarrollo e innovación en sentido estricto, que son los proyectos, como decíamos, ¿sí? Yo documento, muy importante, proyecto debe estar documentado, es decir, si está en la cabeza de alguien, eso no es un proyecto, ¿sí? Si lo podemos aterrizar a un PowerPoint donde decimos, ok, fecha de inicio, fecha de fin, qué buscamos, objetivo, cómo lo vamos a hacer, método, cuánto nos cuesta, recursos que vamos a invertir y lo que esperamos obtener al final de este proyecto es este resultado. Eso es ya un proyecto documentado. Insisto, puede ser un PowerPoint, 4 slides, pero hay una referencia a que allá es eso lo que vamos a hacer. Y si contratamos laboratorios, si contratamos evaluaciones de diversa índole, si contratamos asesorías, y empieza a jugar ahí, por ejemplo, que para innovar, entonces, pues necesitamos usar una tecnología que no es nuestra. El ejemplo que nos puso Kerly es perfecto, ¿sí? Tenemos que contratar la licencia de unas nuevas licencias para hacer eso que no estamos haciendo hoy. Ok, entonces vamos justamente a incorporar eso dentro de los presupuestos de investigación, desarrollo e innovación. Y que vamos a abrir nuevos mercados, pues ni se diga, ¿sí? Ya lo mencionábamos, eso tiene un esfuerzo financiero que es duro. Y que, ¿cuál es el balance al final que la empresa puede hacer? Mire, pues vamos a invertir 10 porque en este mercado vamos a ganar 100. Al financiero de la empresa, me gusta, el gerente, muy chévere, ¿sí? Pero si yo le digo a la empresa, no, pues, miremos a ver cuánto gastamos y de pronto funciona, pero de pronto no, y obvio que hay riesgos, pues la gente hace, pues, cuando tengas claro, me cuentas y miramos, invertimos. Y obviamente las expectativas de buscar nuevos productos y servicios. Entonces, con estos ítems yo puedo organizar un presupuesto. Y él me dirá, Ramiro, pero es que mi empresa es tan chiquitica y yo soy el único empleado. No importa. Tú mismo, si eres, por ejemplo, una empresa de un solo empleado, tú mismo puedes identificar, por ejemplo, cuántas horas de la semana le dedicas a hacer algunos esfuerzos por innovar. Cuántas a atender clientes, cuántas a producir, ¿sí? Y empiezas tú mismo a decir, ok, voy a hacer más esfuerzo en esto, o definitivamente atender los clientes me está consumiendo y no estoy desarrollando cosas nuevas. Entonces necesito contratar a alguien. Bueno. Pero tú ya lo empiezas a enfilar con ese propósito de que, pues,
No digo que cada recurso que la organización ponga, pero en general que la organización destine recursos para innovar más allá de lo que parece rutinario. Y cuando empiezas a sumar y decir, oiga, pues, entre los salarios aquí voy a el guerrazo, entre los salarios de Irene, de María Mercedes, de Lindsay, de las demás compañeras, eso, eso suma una plática al año. ¿Sí? Y uno diría, pues sí, son muy juiciosos, muy pilas, pero también ahí ya hay un elemento de presión, de decir, bueno, lo que la empresa logre debería por lo menos compensar esa inversión que está haciendo. ¿Cierto? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? No, claro. Listo. Un tema importante es que también entonces uno se obliga en estos casos a estar hablando con la gente del área financiera. Y es muy importante porque la gente del área financiera tiene esas miradas que a veces son como, muchas veces los ven como el palo en la rueda en la empresa. Es que el financiero no dejó. Claro, porque él está mirando cifras inertes, ¿sí? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? Porcentajes de rentabilidad, tasa interna de retorno, valor presente neto. Pero son justamente también en el trabajo conjunto con ellos, decir, no, mira, pues, si tú me dices que vas a abrir mercado, es decir, ahorita estás haciendo el estudio de mercados, ¿eso cuánto te vale? 10 pesos. Listo. ¿Quién lo hace? No, lo hacemos con el equipo humano de la empresa. Okay. Está cubierto. Luego, ¿quieres ir y contactar posibles clientes? Ok, ¿y eso qué implica? No, llamadas telefónicas, correos electrónicos, videoconferencias. Ok, tenemos una licencia de un Zoom, de un Google Meet. ¿Será que sí? Claro, lo necesitamos, mucho más práctico. ¿Cuánto vale eso? No, $20 mes. Ok, $20 por 100,000 mes. Bueno, ya empezó a sumar. Tú me dices, no, y quieres ir a explorar directamente el mercado de Ecuador en septiembre. ¿Cuántas personas van a ir? No, 2 personas, una semana, hoteles, tiquetes, gastos de viaje, Ese chistecito nos salió por 10 millones de pesos. Ok, sigue sumando. Y ese ya es un gasto que es con un externo que me toca mirar de dónde va a salir. Y listo, y que vas a decir que aspiras a colocar el primer pedido en diciembre. Ok, la producción, adaptar el esquema financiero de la empresa, no sé, si nunca has exportado, pues es un aprendizaje que cuesta, y todo ese tipo de cosas, listo. Pero la logística, hay unos costos que no habíamos probablemente contemplado antes y que empiezan, listo. Porque además yo puede que coloque el producto, pero la plática no me entra necesariamente en diciembre, pero bueno, ya vendí. Entonces, miren que eso es flujo de caja y cuando la persona lo ve solo con cifras, te ayuda muchísimo así, mira, préstale atención acá, préstale atención acá. Para ese viaje en septiembre tienes que hacerme el requerimiento desde agosto para que tengamos disponibles los recursos, las compras, ¿sí? Porque no puedes llegar ahí, es que mañana viaja el gerente para Ecuador y necesito unos tiquetes, no. ¿Sí? De nuevo la planeación. Entonces, trabajar de la mano con ellos es muy bueno. Listo. Y listo. Yo porque tengo aquí, aquí la embarré. No, aquí. Y excúsenme porque se me fue mal el título. Aquí no era, sino. Qué pena hacer la modificación aquí, pero es que tuve un desajuste en esta presentación. ¿De dónde salen los recursos? Y esos son como esos temas duros porque, de nuevo, el que maneja las finanzas, el gerente, empieza a decir, bueno, pero todo eso está muy chévere, esos planes muy bonitos, pero ¿y de dónde sale? ¿Sí? Entonces, yo les decía ayer que uno en este ejercicio también debe ser muy ágil en saber, no solo pensar en qué hay que hacer, sino de dónde puede
captar, ¿sí? ¿Cómo puede apoyarse? Entonces, típicamente, todo lo que es bienes de capital, para eso es muy escaso el fomento. Es decir, no vas a encontrar un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico o un proyecto del ministerio que te diga, te regalo la máquina. Eso no va a pasar, porque hay unas restricciones y sí hay crédito con incentivo, es decir, que por ejemplo en diversas líneas puede conseguirse crédito barato y es una opción, aunque muchas empresas dicen, uy, no, endeudarse. Bueno, pero si tú consigues un crédito que ahorita, por ejemplo, las tasas de interés están altísimas, pero consigues un crédito, no sé, a una tasa del 12-15% efectivo anual, es buenísimo, hoy, ¿sí? En otro momento que... Entonces, bueno, ¿y qué juega? Ah, no, pues que si el proyecto tiene una rentabilidad del 30-35%, si yo consigo un crédito barato, puedo cubrir. Temas como el leasing y mecanismos financieros que son distintos a la compra. Y la otra, independiente del tamaño de la empresa, ¿no? Pues que los socios digan, bueno, listo, no vamos a retirar utilidades, sino que vamos a reinvertir las ganancias del año pasado en mejorar esto, ¿sí? O vamos a hacer un esfuerzo adicional y vamos a poner más plata. Cuando uno es empresario solito, pues le toca a uno directamente pensar en hacer esto y entonces me endeudo yo o pongo más dinero, en fin, eso es normal y es muy importante hacerlo visible de nuevo. Pues uno dice, ay, no, que es que mi empresa es chévere y yo la voy a sacar adelante. Sí, pues lleva las cuentas. ¿Sí? Y lleva las cuentas porque estás invirtiendo en innovar. Y típicamente la mejora continua está muy asociada al gasto. ¿Sí? Entonces, el personal que hace el sistema de gestión. Y normalmente la empresa lo cubre mucho con... Pero hay otras cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer cosas nuevas se pueden beneficiar. Justamente, entorno es una ayuda para la mejora continua en principio, pero buscando un poquito más eventualmente disrupción, hacer cosas más novedosas, pero ahí sí hay apoyo. Fábricas de productividad, programas como este, programas de voucher de innovación de diversa índole, y las cámaras de comercio tienen programas de apoyo, la Cámara de Comercio de Bogotá particularmente, y hay uno como la inteligencia de estar como muy alerta. Mire que hay una convocatoria aquí, que la Cámara está apoyando, que esta otra entidad está dando una ayuda, alianzas con universidades, los famosos pasantes, los famosos personas que digamos, uno dice, no, que es que vino un chico, bueno, vamos a ponerlo a este muchacho o a esta persona que viene, vamos a que nos ayude a que pasar del punto A al punto B en este proyecto. Y esa va a ser su pasantía, eso va a ser su trabajo de grado. Él aprende, él desarrolla su labor y la empresa se nutre de un beneficio de mutua colaboración, ¿cierto? Con los proveedores, ¿sí? Dicen, no, que es que hay un proveedor que me dice que si yo puedo mejorar mi producto, pues obviamente él va a vender más. Ok, si él tiene una expectativa de beneficio, pues también es interesante que ayude y está bien decirse, ¿cierto? Entonces ahí jugamos en temas de recurso humano pensado en innovación. Y aquí entonces empezamos a hacer la diferencia, porque no era la nómina y el contrato de la persona de rutina. Pero resulta que hay figuras como, por ejemplo, la vinculación de jóvenes innovadores, que también es una vinculación tipo pasante, aunque ya son graduados, en donde hay dos, por lo menos, que es el Ministerio de Ciencias, una específica y otra con el SENA, en donde estas entidades pagan el salario de esa persona durante, dependiendo de la modalidad, 1 año o 6 meses. Entonces tú puedes tener una persona que viene además de grupos de investigación, que tiene un perfil interesante, el SENA o el ministerio le pagan el salario de esa persona durante 6 meses y tú al final tienes un resultado, ¿sí? Entonces la empresa se ahorró, entre comillas, pagar ese salario y logró un propósito. Y obviamente, pues también hay aprendizaje para ellos, ¿no?
Entonces, ese es un... Pues una pregunta, ahí Sí. la empresa que tiene que dar a cambio. La empresa tiene que tener un proyecto para que esa persona lo desarrolle. Pero no tiene que retribuir alguna cosa, o sea, es así tan chévere. Dependiendo de la modalidad, en algunos casos ellos lo han ido cambiando en algunos casos, pero eventualmente lo que piden es el tema de la seguridad social. Nosotros debemos, buenas tardes para todos. Hola. Nosotros debemos tener ya el proceso, ¿sí? Y él nos ayudaría en la implementación. Tú dices, quiero desarrollar, tú recuérdame, tú haces baterías para Baterías, el tema energía solar, sí. car audio, ¿cierto? No. ¿sí? No, energía solar, baterías, ensambles especiales. Ok. Tú dices, si yo puedo desarrollar un producto orientado a, no sé, ayúdame Bueno, porque tú conoces. digamos ahorita nosotros estamos manejando todo lo que es baterías, estamos ensamblando baterías para bicicletas eléctricas, para las patinetas eléctricas también, que pues tú sabes que es un mercado súper grande. Listo. ¿Ya lo están haciendo? Ya lo estamos haciendo. Okay. Pero sería más en difundir la empresa no sé, como para que nos conozcan más en ese campo. Listo. Un joven investigador en estrategias de mercadeo para millennials. Exactamente, que son los que andan montados en esos aparaticos. Exactamente. Entonces resulta que el perfil de ese muchacho no es un electrónico, él probablemente no sepa nada de baterías. Sería un mercadólogo, un economista, un administrador de empresa, hasta un antropólogo podría ser. Imagínate. Que te diga, ok, es que tú estás llegando con un discurso a vender las baterías o a conectarte con este mercado y resulta que a ellos hay que llegarles es con el videojuego y hay que llegarles con la figura de, ay, mi hija que está en esa edad, los tiene, no sé, los animes, la cultura de todo esto, de los K-popers, de los coreanos que cantan, de un poco de cosas que para uno son desconocidas, pero resulta que son la forma de conectar con esos grupos poblacionales. Sí, claro. Entonces resulta que un proyecto que sea de sociología o del comportamiento del consumidor de baterías para patinetas y bicicletas eléctricas es una investigación. Y uno dice, ¿esa vaina, una empresa haciendo eso? Y claro, porque es que si tú insistes con las lógicas de lo que tú crees, puedes tener unos resultados y hasta puede que te vaya bien. Pero si tú te pones a hacer una investigación de cómo se comporta ese consumidor y no sé, descubres que si le pones si tu logotipo va escrito en caracteres kanji japoneses o chinos, para ellos va a ser más atractivo. Sí, sí, claro. En este momento puede haber muchísimos jóvenes que tengan su patineta guardada porque la batería se les dañó, por ejemplo. Claro. Pero ¿cómo hacer para que conectar con ellos no es fácil? Claro. Exactamente. Entonces, ahí es, o simple y sencillamente, ¿no? Uno tratando de encontrar el canal de comercialización. Mira, me das pie para hablar, y qué pena, no, las anécdotas, pero hay un concepto que se llaman los PRO-AM, y los PRO-AM es el concepto de gente que hace cosas extraordinarias y las hace por gusto, pero típicamente están asociados a un producto o servicio, o se pueden asociar, ¿no? Entonces, el cacharrero de las baterías. Y resulta que puede ser una figura, entre comillas, ficticia o real, pero que publica videos en YouTube, que le habla a la gente de cómo puedes volver a valorizar tu batería,
y lo hace en vivo ahí en el video y ta. Y si quieres comprar, conecta con el mensaje y tal, y el WhatsApp, y haz tu pedido ya. Entender pues bueno, claro. Para yo que estoy medio conectado con el tema y que estoy planteando, si tú me dices que yo lo pudiera hacer, no, yo sería incapaz. Necesito a alguien que tenga ese perfil. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas pueden ser. Y creo que nos diste pie justamente para describir cómo se puede enganchar un joven investigador. En cosas más avanzadas, desde el punto de vista científico, también hay la opción de vincular doctores. Los doctores, pues ya es digamos, es un poco más elevado el nivel, o bueno, es distinto, no hablemos de que sea elevado. Es distinto porque un doctor es un experto en un tema muy específico. Entonces, uno dice, comportamiento de los recubrimientos de titanio, no sé qué, sobre materiales cerámicos. ¿No? Una cosa científica, ¿no? Y puede que ya lo haya hecho, lo ha trabajado. ¿Y cuál es el cuento? Ah, pues que si este señor es capaz de hacer funcionar mi producto para que le pegue a esos materiales cerámicos, pues resulta que a mí se me abre una ventana de mercado importante. ¿Sí? Entonces ahí, ese tipo de cosas, ¿no? Y mire que es una cosa muy específica, ¿no? Recubrimientos de titanio en materiales cerámicos, y estoy planteando una cosa muy, o sea, puede que en el país no haya más de 4 o 5 personas que sepan hacer eso. Y es gente costosa. Y por lo mismo, entonces también el Ministerio de Ciencias lo financia. ¿Sí? Entonces ahí de nuevo las dos. No, el doctor para las baterías, tal vez no. Pero un joven investigador para el tema de comercialización de baterías o cómo conectar con esos públicos, muy probablemente sí. Gente que sepa de economía circular, por ejemplo, te sirve mucho, Alex, que entiendan mucho de esa dinámica del reuso, del aprovechamiento de los productos, de poner a funcionar productos que son ineficientes o que están siendo basura y volverlos a reactivar. Ese tipo de cosas pueden ser. Muchas gracias, sí, claro. Listo. Y para la I+D en sentido estricto, que ya es un poco el desarrollo de esos nuevos productos, servicios, un poco más centrado en el producto y en los procesos, o en la mejor, pues también, bueno, ahí reinvertir esas utilidades, los socios aportan, pero también están esquemas que son, uno, los beneficios tributarios, es decir, descontarme del impuesto de renta para poder, en vez de pagarle a la DIAN, invertir en mi empresa. Y esto es atractivo, pues, cuando ya hay unas cifras interesantes. Ahorita podemos hacer el esquema. De hecho, lo va a hacer. Hay también programas de fomento de la alcaldía, del SENA, ministerios que ya dicen, bueno, para la primera fase, los entrenamientos, y eso, pero vendrá una segunda fase en donde ya las ideas que surjan, entonces les podemos poner asesores, les podemos poner recursos para prototipado, les podemos conseguir un fondo de capital semilla e incluso los podemos conectar con inversionistas. O podemos hacer el ejercicio de decir, no, mira, es que yo tengo el proyecto de poner a funcionar de nuevo las patinetas y las bicicletas que andan por ahí botadas. Entonces, ok. ¿Y eso qué? O sea, ¿por qué a mí me interesaría? No, mira, por el impacto ambiental que significa, porque además, si podemos prolongar la vida útil de las patinetas y de las bicicletas eléctricas, vamos a hacer que más gente las use. Y si más gente las use, entonces va a reducir el uso del vehículo, del automóvil. O sea, tiene consideraciones ambientales. Uy, me interesa, eso está bueno, suena bien. Sí, podría haber ahí alguien que a fondo perdido, a fondo perdido es que hace una donación, o pensando en, ok, yo te pongo 10 pesos y vamos de socios. ¿Sí? Como sea, hay que aprender a negociarlo, pero también se puede mover en esa lógica, ¿cierto? Entonces ahí entra a jugar mucho eso.
Y tal vez esas cosas que son también de nuevo interesantes. Resulta que muchas veces dicen, no, que conseguir un inversionista. Listo. Un inversionista te mira, pues sí, la rentabilidad, cuánto vendiste, cuánto te ganaste. Pero muchas veces también el inversionista dice, bueno, listo. Si la empresa está quebrada o está funcionando, es importante, obviamente. Pero, ¿qué están haciendo nuevo? Ah, no, no. No, el inversionista dice, no, pues, si esta empresa puede que incluso sea muy rentable, pero si no está haciendo nada nuevo, como que no es atractivo. En cambio, si esta es una empresa que además de tener su dinámica y su rutina, está invirtiendo en este nuevo producto, este nuevo... ok, eso. Como que la expectativa no es lo que hay hoy como fotografía, sino algo más valioso y atractivo. Listo. Y esta clasificación, entonces también es mapear esto como ejercicio. Ustedes pueden usar esta plantilla para mapear y decir, bueno, yo aquí voy a hacer, esto no lo había pensado, pero vamos a buscar más información, vamos a estar muy alerta con las convocatorias que salgan, porque de esas carteras de proyectos que tengo por ahí podría conseguir financiación para esto. E incluso la misma empresa puede decir, no, pues este año no vamos a distribuir utilidades, vamos a reinvertir específicamente en un tema. Y muy importante, vamos a buscar ese tema de los beneficios tributarios si tenemos el perfil y podemos madurar eso también, ¿sí? Entonces, esto, yo ahorita les decía, ¿no? Ustedes se clavan el puñal cuando le dicen a la empresa, es que el equipo de innovación le cuesta a la empresa tanto y entonces, uy, ¿cuánto estoy gastando? Pero cuando ustedes empiezan a decirle a la empresa, pero mire que aquí podemos captar este recurso nuevo, mire que podemos avanzar en este proyecto con esta financiación externa, con este apoyo de esta otra institución podemos acelerar el proceso. Ah, bueno, me gusta porque están ayudando a conseguir esos recursos externos. ¿Mm? Y entonces, para todos los que toman decisiones financieras, pues obviamente se vuelve más llevadero el asunto. Listo. De ahí, preguntas, inquietudes, no se guarden nada. Yo tengo una pregunta, digamos, Dale. para buscar esos recursos, digamos, de gente externa, no sé, como MinCiencias, el SENA, hasta el mismo gobierno, ¿cómo se entera uno o cómo tiene que llegar uno a ellos para poder, digamos, conseguir el apoyo? Muy bien. Buena pregunta. Miren, una cosa importante y es que, por ejemplo, ustedes estando en este tipo de programas ya están, entre comillas, dentro de la rosca, ¿cierto? Entonces, ahí empiezan a circular información y ustedes empiezan a conectarse con ello. Dos, yo les insisto mucho en ese tema de cómo se conectan entre empresa a empresa, porque de pronto alguno se enteró, oye, mira que me llegó esto, ¿será que te sirve? Eso es. Obviamente la consulta directa a las páginas de los ministerios, de Impulsa, del Ministerio de Ciencias, del CEN. Con el correo de Gmail, yo puedo configurar algo que se llaman las alertas. Y una alerta de Google es como una búsqueda automática. Déjenme ver si yo les puedo mostrar. Sí, después. No lo tengo. Ah, no. Bueno,
esa no es difícil, en internet pueden ubicar cómo se configuran unas alertas de Google y entonces les llega un correo electrónico cada vez que hay un mensaje o diariamente, ¿sí? Entonces, aquí les puedo mostrar una alterna que sería un segundo. Mire, en mi correo electrónico yo tengo configurado un servicio que se llama Talkwalker y es también, entra a la página de Talkwalker, yo le configuro y le digo, cada vez que usted busque en internet y encuentre, entonces yo, por ejemplo, hay unos temas que me interesan que es innovación abierta, mi consultoría, y hay un tema que es becas, un poco ahí como ya un tema personal. Entonces yo tengo configuradas esas dos alertas. Y entonces, claro, si voy incluso ahí, bueno, algunas, ¿sí? Por ejemplo, yo abro aquí, entonces me dice, tal empresa convoca una competición para una innovación, prácticas de innovación abierta. O sea, habrá muchas cosas que no son de mi interés, pero pues a la final como me llega un mensaje diario, pues si no hay nada, simplemente lo borro, ya no pasa nada, pero muchas veces entran ahí cosas que uno dice, ok, esto me interesa, ¿no? Entonces, Ministerio de Ciencia, bueno, esto es de Chile, Ministerio de Ciencia financiará nuevos proyectos, ¿sí? Entonces, ahí justamente eso. Y hay muchos servicios de búsquedas automáticas que ayudan. Entonces, las búsquedas ayudan. Lo otro es el ejercicio de estar uno pendiente, revisar, pues, siquiera una vez a la semana la página de Impulsa, la página del Ministerio de Ciencias, que son como las que más promueven cosas, las páginas de la Cámara de Comercio y en general. Seguir gente en LinkedIn, para los que están en LinkedIn también se publican muchas cosas. Y hay mucha información por ahí, ¿sí? Esa es como la técnica, si pudiéramos como decir la metodología. Ok, gracias, José. Listo. Y listo. Ay. Y vamos para la tercera. No sé si alguno de ustedes hizo el ejercicio. Específicamente en el tema de los beneficios tributarios. ¿Cómo uno puede empezar a dimensionar? ¿Cuántas son las utilidades de la empresa un año? Lo multiplico por 0,33, que es el impuesto de renta, es decir, la tercera parte de las utilidades son impuesto de renta. Y ese valor lo multiplico por 0,3, que es el descuento tributario que puedo alcanzar si hay un procedimiento, ¿sí? No es así directo, hay que certificar el proyecto ante el Ministerio de Ciencias, pero ese me da un valor que podría descontar de impuestos invirtiendo en innovación. Yo hice por ahí el ejercicio con alguna información que encontré de algunas empresas aquí, no voy a dar los nombres, pues, porque cada uno podrá, pero no sé, mentiras, alguna de pronto hizo el ejercicio, tuvo la oportunidad como de hacer un análisis o conoce las cifras y podría dimensionarlo. No, yo no alcancé a hacerlo, mejor dicho. Listo.
de pronto, Lina, no alcanzaron. Sí, les envié tarde, es culpa mía. Yo hice por ahí el ejercicio con alguna empresa de ustedes y la cosa es interesante, ¿no? Estamos hablando de que pues, hay empresas que logran utilidades al año de 700 millones, 1.000 millones, ya son empresas robustas, pues. Y cuando uno hace el cálculo, entonces, pues imagínate, el impuesto de renta de esa empresa neto podría ser entre 250 y como 350 millones de pesos, y el descuento por inversión en innovación podría ser de entre 70 y 100 millones de pesos. 70 y 100 millones de pesos que esas empresas dejarían de pagarle a la DIAN por reinvertir en sus procesos. Y algo importante, no es que tengan que hacer cosas nuevas, ustedes ya están innovando. Es decir, no son una empresa que tenga que, venga, ¿yo qué me pongo a hacer para descontar impuestos? No, ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Y en la medida en que ya lo está haciendo, yo a veces suena duro, pero les digo, vea, si usted está haciendo algo, por ese algo podría obtener un beneficio tributario y no lo está pidiendo, pues lo que está es perdiendo plata. ¿Sí? Y pues ahí sí, como dicen en el cuento, no aguanta, ¿no? Es decir, usted podría tener un beneficio y lo estoy desaprovechando. Entonces, ese mensaje es muy importante también porque justamente, y es un instrumento que se ha masificado mucho, que incluso lo fortalecieron en la última reforma, en determinado momento estaban hablando de que de pronto lo reducían y al final incluso terminaron ampliando. Entonces, para tenerlo en cuenta, porque hay ese tema que además en todas las empresas, ¿sí? Quisiera hacer cosas nuevas, pero no me dan los recursos. Ahora, un mensaje importante. Los recursos de fomento, los recursos externos no son los determinantes de la acción. Es decir, yo innovo si me financian, entonces no quieres innovar. Pero yo tengo la decisión de innovar, voy a trabajar, tengo proyectos. Ah, pero si me financian lo que iba a hacer en un año, lo puedo hacer en 6 meses. Ah, suena bien. Los recursos de apoyo son aceleradores del proceso, más que si hago tal cosa o hago tal otra, si tengo la plata. Aunque bueno, hay casos que donde las inversiones son grandes o eso, o tomar los riesgos resulta difícil. Bueno, pero en general, digamos que los recursos suelen ser como aceleradores de procesos y la innovación se paga con resultados. Es decir, la innovación se paga con los beneficios que yo logro obtener. Y aquí cabe hacerse algunas buenas preguntas para la empresa que le ayudan a uno a mirar, bueno, dónde también, por qué justificar esas inversiones, no solo en beneficios tributarios, sino en... Por ejemplo, lancé un nuevo producto y no sé si pueden hacer este cálculo en sus empresas, es bueno que lo... Lanzaron un nuevo producto el año pasado. ¿Cuánto de las ventas representó ese nuevo producto? Y uno dirá, bueno, pero ¿y por qué es importante? Bueno, porque lo que yo estoy mostrando cuando hago ese ejercicio es justamente evaluar para la empresa que lo que la empresa está invirtiendo efectivamente está logrando retorno. Es decir, invertimos en desarrollar ese nuevo producto 50 pesos y en el primer año vendimos 50 pesos. No hemos recuperado la inversión, pero empezamos a facturar. Yo les voy a compartir en otra versión de este mismo programa Entorno, tuvimos una presentación con una empresa que fue beneficiaria del tema de beneficios tributarios, valga la redundancia.
Y ellos nos plantean, por ejemplo, que con ellos hicimos que desarrollaron una nueva unidad de negocio. En el marco de un programa como este, con un componente de consultoría un poquito más amplio, pero más amplio que el voucher de conocimiento, con un componente de consultoría, diseñamos el modelo de negocio, hicimos la investigación de mercados, planteamos un poco como la teoría del cuento. Y se le llevó eso a la junta directiva. La junta, con la información que le damos, dijo, oiga, pero eso está como difícil, ¿será que sí funciona? Pero, listo. Fulano de tal, dedíquese a eso, destinaron un recurso y empiecen a mirar. No gastaron en equipos ni nada, sino miremos a ver cómo lo podemos trabajar con lo que hay. Pero se montó la unidad de negocio. En el primer año, la unidad de negocio facturó como 300 millones de pesos. La expectativa era inicial como 240 y superaron la meta. Claro, cuando empezó a facturar y empezó a generar, pues ya ayuda, y la empresa compró máquinas, compró materiales, no, y para el segundo año la expectativa de crecimiento fue buenísima. Ahora, esta empresa factura unos 7.000 millones al año, entonces 240, pues, uno dice, no es nada, pero incluso ahí fue el gerente el que defendió, porque dijo, es que esos 240 no nos estaban entrando, no estaban en el inventario de las expectativas y ahora, o sea, es una nueva venta que incrementa lo que estamos haciendo. Entonces fue muy interesante porque, claro, él mismo dijo, no, podíamos haber seguido haciendo lo mismo que hacíamos y habíamos perdido esa oportunidad. En cambio, cuando empezó a funcionar, eso generó y fue notorio. Y pues es una empresa mediana, robusta, pero independiente de las cifras. Si tu empresa factura 50 millones al año, no es poquito, pero pues no es los miles de millones. Pero si con un nuevo producto tú puedes pasar de 50 a 55, ok, ¿sí? 10%, está bien, va funcionando y vas mirando como empresa. Otra pregunta importante, ¿cuánto cuesta la ineficiencia? ¿Sí? Y es como para esas cosas que ustedes se cuestionan. ¿Sí? ¿Cuánto nos cuesta todo ese tema del manejo del papel, las plantillas en Excel y todo el chicharrón de mantener los sistemas de gestión y andar estresados porque la auditoría y con todo eso y que se nos vino encima? Y uno dice, bueno, no es que sea malo, pero podría hacerse mejor. ¿Sí? Podríamos destinar el tiempo de esa persona a otras labores. Si tuviésemos, por ejemplo, una herramienta informática de apoyo. ¿Sí? Y así, alguna vez un caso puntual que atendimos de una empresa que por errores en el manejo de información le devolvían algo así como el 20% de los pedidos que enviaba. Y lo peor es que se habían acostumbrado. ¿Sí? Eso decía, no, eso ya de cada 10 pedidos que enviamos, 2 nos devuelven. Cuando tú haces cuentas de las platas que representan, y ese fue ya entraba en esa categoría que describo ahí como un problema envejecido, ¿sí? La empresa se había acostumbrado. Y resulta que cuando fuimos a mirar, no, pues tú atacas ese problema y claro, en los primeros meses empezaron a liberarse recursos. Cosas como con otra empresa que hicimos algo tan simple como un ejercicio de reorganizar el taller y eliminar un montonón de materiales que estaban ahí acumulados. Resulta que en materias primas que la empresa no usaba, había como 25 millones de pesos ahí quietos, sin usar. Y se hizo vea, pues aquí hubo una platica para invertir en cosas que generen rentabilidad. Y la típica,
Oiga, ¿ustedes hacen esto? No, es que no sabemos cómo hacerlo. Ah, y si supiéramos hacerlo, pues podríamos vender ese producto o ese servicio, pero como no sabemos hacerlo, entonces estamos dejando pasar esa oportunidad. Y resulta que si tuviéramos el personal, si capacitáramos la gente, si empezáramos a entender, a aprender cosas nuevas, podríamos ofertar nuevos servicios. ¿Mm? Entonces también ahí entra a jugar justamente ese tema. Y cierro con esto. Si mi empresa es muy pequeña, microempresa, no tiene esas cifras tan grandes, pero igual necesito hacer las innovaciones. Hay un incentivo que ya no es devolverle el impuesto de renta, sino que se llama crédito fiscal, que le devuelve el 50% de lo que invierta y que le sirve para pagar impuestos a futuro. Es un poco más largo en el tiempo, no es tan directo, sí, no tiene efecto año a año necesariamente, pero es una forma de ir apalancando para que cuando la empresa vaya creciendo y teniendo mejores desempeños y mejores cifras, el tema tributario pues no sea tan gravoso. Entonces, esas son como unas alternativas. Y bueno, pues siempre hay temas de cómo financiar, financiamiento con la comunidad, el crowdfunding, financiamiento con los proveedores. Hay que ser creativos también en pensar cómo conseguir recursos. Pero digamos que este panorama general yo creo que les sirve mucho, sobre todo en lo que ustedes hacen, ¿no? Pues, bueno, y una cosa importante, y es que volvemos al mensaje central, innovar cuesta. Y como cuando no tenemos conciencia de que estamos innovando, muchas veces tampoco nos damos cuenta de que estamos invirtiendo unos recursos importantes. Entonces también hay un mensaje que es importante para la empresa y es, bueno, estás haciendo un esfuerzo, hazlo visible y en la medida en que lo haces visible, pues también empiezas a medir, que fue algo muy importante que nos dijo nuestra compañera Lindsay al principio. Pregunta aquí, problemas envejecidos, Lina. A ver, te cuento. Una empresa que analizamos y mantenía un inventario de materias primas que era como el 30% de las ventas anuales. Y entonces uno decía, venga, pero es que 30% es harta plata. Y es plata ahí guardada. Y la respuesta es, no, es que toca así, siempre toca así, porque esto, porque lo otro, porque por si acaso. Y resulta que no, o sea, cuando fuimos a mirar, había mucha materia prima que se compraba, por ejemplo, se compraban 50 millones de materia prima y esos 50 millones se consumían en 3 años. Y yo decía, venga, ¿y por qué? No, que es que lo que nos explicaba también la compañera el otro día, ¿no? Que la importación, que el contenedor, No, pero, o sea, compra poquito, mantienes un flujo de caja mejor y así incluso te puede salir más costoso en un momento puntual. Pero en el largo plazo es que si tú haces cuenta, 50 millones guardados en una bodega sin rentar, y es un costo altísimo, porque no es solo lo que vale la materia prima, sino es el costo de la bodega para guardarlo, el costo del vigilante que esté pendiente que no se lo roben, el costo del riesgo de que de pronto se deteriore el material. O sea, es una cosa. Entonces, por ejemplo, y era una empresa que llevaba 20 años haciéndolo así. Entonces, ese es un caso de los problemas envejecidos, que suelen ser problemas que las empresas se les vuelven, entre comillas, paisaje, y cuando alguien los sacude y les dice, mira, esto. Muchas de las ineficiencias están asociadas a cosas que no, es que lo empezamos a hacer así hace
2, 3, 5, 10 años, y como aparentemente funciona bien, no nos cuestionamos si podría ser una mejor manera de hacer, ¿cierto? No sé si con eso resuelvo tu pregunta. Ejemplos de crédito fiscal, sí señor, ejemplo de crédito fiscal. Dame un segundo y te busco uno que gestionamos nosotros, es decir, somos la entidad acompañante porque ahí hay un tema de que deben tener un acompañante, un grupo de investigación reconocido por el Ministerio de Ciencia. Y emisión certificado. Permítanme un segundo. Listo. Creo que la están viendo. Ok, sí, están viendo esa. Entonces, bueno, esto es de una empresa que es cliente nuestro. Esto es información pública, así que no tengo lío en compartirla. El proyecto, bueno, habla toda la carreta y entonces aquí dice, bueno, que la empresa efectivamente presentó el proyecto tal, que tiene un presupuesto de inversión de tanto, en el año tanto, y entonces resuelve. ¿Qué es este crédito fiscal? Entonces, es el proyecto tal, que tiene los rubros para infraestructura, para adquisición de equipos, para consultoría, para materiales e insumos y para personal, por hasta 223 millones de pesos. Significa que esta empresa va a poder descontarse. Pues es un proyecto robusto, es un proyecto siempre costoso y es una empresa, pero no es una empresa que sea a la final tan grande. Para tener una dimensión, esta empresa puede vender unos 1.000 millones de pesos al año. Pero como necesitaba hacer una inversión grande en todo lo que significaba, entonces presentamos el proyecto, lo estructuramos y ya la empresa entonces tiene la posibilidad de descontar en impuestos de diversa índole, IVA, renta y todo eso, hasta un monto de, era 2 años, en el primer año no se ejecutó todo, quedó ahí un saldo para el siguiente año, pero son como 266 millones para 2022. Entonces, ese es el tema. Y es como si tuviera un saldo a favor en la DIAN, es decir, para cruzar cuando tenga que pagar impuestos. Dime, Perjane, iba a hacer pregunta. ¿Quién más? Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Pues hay mucha información que desconocía y pues me gustaría ampliarla. No sé si más adelante con cada uno de nosotros puede haber como algo más específico para cada una de las empresas. Me queda esa duda. Pero, ¿quieres una cita conmigo? algo así. Pero entonces, bueno, esa es una pregunta. Y la pregunta que yo tengo es que, bueno, nosotros también somos una microempresa y estamos como adoptando todo un proceso como de calidad, otro de costeo. Y me queda de para hacer el costeo de los productos también.
Ya, pues estoy escuchando un poco cortado, no sé si los demás escuchan bien. No, se está oyendo como con un eco. Ok. Dale, dale, No dale. sigo, sí, vale. La pregunta es, dentro de nuestro sistema de costeo, tanto para una maquila como para un producto, está el tema de la depreciación de las máquinas. Es algo que entra dentro de nuestras consideraciones a lo largo del tiempo. Con ese dinero yo entiendo que podemos invertir o actualizar la maquinaria en caso que ya quede obsoleta o se dañe, pero no sé si la inversión en innovación deba ser un ítem que entre dentro del costeo o eso parte desde la utilidad, sale de la utilidad, de la utilidad de la empresa o deba tenerse como un costo o un gasto dentro de los procesos de la empresa. O sea, no sé de pronto cuál puede ser la recomendación porque me llama mucho la atención, me parece muy chévere, no lo tenemos en cuenta ni dentro de la utilidad ni dentro de los gastos, pero cuál debería ser, digamos, el deber ser que una empresa dentro de sus gastos incluya lo que es innovación, así como la depreciación de las máquinas, que sea un ítem de innovación o la innovación debe salir desde la utilidad de la empresa. Ya. Tú eres del área financiera, manejas la contabilidad y... Pues como veíamos, bueno, hoy se me trabó un poquito la llamada, pero somos una microempresa, entonces todos hacemos de todo. Entonces, yo estoy en la parte financiera y administrativa por ahora, pero pues que es algo pequeño, todos hacemos de todo. Listo. Buenísima la pregunta porque también justamente nos permite ilustrar algunas cosas. Mira, esto así como que depende para quién le muestre las cuentas y no es que no estoy hablando de nada ilegal, sino que es así. A ver, los costos de desarrollo del producto debieran incorporarse en los costos generales, por ejemplo, no sé, en el caso de una maquila, pues uno diría el cliente paga y paga el desarrollo. Si lo paga el cliente, pues no es un costo para mi empresa, pero muchas veces el cliente me dice, mira, ¿será que tú puedes hacer esto? Y si lo puedes hacer, yo te mando a hacer 5,000 unidades en el mes. Entonces resulta que para él, yo puedo hacer eso, me toca gastar una platica en aprender a hacer eso. Entonces resulta que ahí hay un costo, claro. Que después lo desquito cuando me manden a hacer las unidades pues sí, pero hay un costo. Entonces es un costo amortizable y es importante tenerlo en cuenta. Eventualmente me tocó comprar una tecnología nueva, me tocó comprar una máquina nueva, entonces empezar a valorar también individualmente las. Digo que tiene la doble connotación porque cuando tú construyes algo novedoso, eso se vuelve un activo, entonces es una inversión, ya no es un costo, sino una inversión. Es decir, que incrementa tu patrimonio. Incluso desde el punto de vista tributario tiene ahí un matiz, y escúchame porque ahí sí el contador sabe más que yo, pero que incluso de la normatividad lo reconoce. Es decir, dice que hay algunas cosas que, por ejemplo, el salario de Lindsay, de Irene en Novaquem es nómina, va al gasto, ¿sí? Típicamente va al gasto, sí va a aparecer en los estados financieros como gasto. Pero cuando yo voy a hacer el balance del proyecto y digo, ok, Lindsay, Irene, okay, salarios, tiempos, ok, este proyecto me costó 200 pesos. Luego, para yo recuperar esa inversión, tengo que lograr ganancias por siquiera 200 pesos. Entonces empieza a jugar con esa doble connotación. Y, digamos, resolviendo la pregunta de forma simple, en la generalidad de cuando tú estructuras costos, pensando en establecer la relación de costo versus precio de venta, sí deberías tener en cuenta los costos de innovación.
lo que implica hacer ese esfuerzo adicional. Porque no es solo producir, pero en las finanzas de la empresa puede tener ese doble efecto. Es decir, en algún momento es costo, pero luego cuando yo lo construyo como un nuevo activo se me vuelve patrimonio, es decir, inversión que empieza a generar renta. ¿Por qué tiene esa doble connotación? Porque la innovación puede fallar. Entonces yo puedo gastar 100 pesos durante un año jurando que algo me iba a funcionar y al final del año no funcionó. Y entonces, pues, perdimos. Bueno, pero ya estaban eso en los costos y gastos de la contabilidad, o sea, no obtuvimos resultado. Por eso tiene esa doble connotación. Ok, José, muchas gracias. Listo. Y, perdón, frente a tu pregunta, tenemos grupo WhatsApp, tenemos mecanismos, y aquí sí, pues yo soy vendedor. Hay cosas que se pueden estructurar a más largo plazo, hay cosas que se pueden seguir conectando con los programas de fomento, entonces de lo que va saliendo aquí, estructurar las propuestas de innovación, canalizarlas para poder conectar con otras nuevas oportunidades. Entonces, mientras estemos conectados en estas 2 semanas, incluso después, si son preguntas puntuales, me plantean por el WhatsApp y ese tipo de cosas, y yo con el mayor gusto. Si quieren hacer alguna sesión donde me quieran contar y decir, mira, tenemos esta idea, cómo podemos echarla a andar, qué sugerencias nos das, también pues yo estoy dispuesto. No sería aquí digamos, aquí en esta próxima semana ni nada, poco porque estamos, digamos, como corriendo con el tiempo, pero en cualquier momento, claro, con el mayor gusto. Y más allá de los temas y pues sí, les ofrezco mis servicios porque eso es lo que hago yo como consultor. Pero en principio, claro, podemos agendar una sesión, nos contan qué están haciendo, cómo que están mirando y los podemos orientar para estructurar y aterrizar este tipo de cosas y que puedan, que de aquí salgan como ese enganche de decir, ok, mi hoja de ruta para el 2023 va a ser apostarle a eso. Con el mayor gusto. Listo, José, muchas gracias. Fue todo muy claro. Vale. Muchas gracias. Listos. No sé, dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias. Stephanie. Sí, señor. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Que un tema, o sea, una duda del tema de los beneficios tributarios cuando tú mostrabas como una resolución ya por el ministerio, ¿cierto? Sí, sí. El ministerio, digamos, lo aprueba y dice que ese va a ser el monto de ejecución, aunque lo que vamos a invertir, ¿verdad? Cuando tú hablas de tomármelo como beneficio tributario, supongo yo que debo tener soportado lo que yo ya estoy consumiendo del proyecto que yo presenté, o sea, digamos, soportarlo. No sé, en mi proyecto decía que iba a invertir en tecnología 100 millones. Entonces me tomo como beneficio tributario 50. Esos 50 yo tengo que tener, me imagino yo, que el soporte de lo que he adquirido. Sí. Es más, hay que presentar informes soportando los gastos, soportando no solo los gastos, sino los resultados, con la aclaración que hablamos de innovación. Uno puede eventualmente decirle al ministerio, mire, hicimos el proyecto y fallamos, no funcionó, pero hicimos el proyecto. No tiene el lío. ¿Sí? Pero sí, claro, puedes, y tiene los topes del cupo, ¿no? Entonces, mire que yo había presupuestado que el proyecto me costaba 100 y como el dólar subió me costó 150. Al ministerio le no, pero lo máximo eran 100. Si le costó más, ni modos. O al contrario, mire que yo iba a invertir 100, pero a la final logré unos ahorros y solo invertí 50. Bueno, pues entonces solo puedes contar 25. ¿Sí? Así funciona. Pero
Pero sí, efectivamente hay soportes, tiene que ir los documentos suscritos por el contador, te pueden hacer visita, o sea, son recursos públicos. ¿Sí? Pues exige la transparencia natural de sus procesos. Pues digamos, entonces es un tema ya de hacer, Dime. digamos, ya es un tema de proyección fiscal, porque si me conviene más invertirlo y tomármelo directamente como deducible o llevarlo como proyecto de innovación, o sea, como proyecto ante la entidad pública, ¿sí? ¿Qué me cuesta más? Pues yo lo veo así, ¿no? Buenísimo el comentario por dos cosas. Creo que en ese punto nos devolvemos al inicio de nuestra conversación y es planeación. Claro, tu planeación financiera te va diciendo, digamos que tú te proyectas a 2 años, no solo un año, 2 años. Y en el primer año haces un esfuerzo por crear algo novedoso y le dedicas mucho esfuerzo a crearlo, gastas y las ventas son poquitas. Entonces tú dices, para el primer año, no, pues de pronto pues, no voy a tener ganancias, qué descuento. Pero resulta que si tú estructuras el proyecto a 2 años, cuando en el segundo año tú esperas que esas ventas se disparen gigante, y entonces tú dices, ok, pero el gasto del primer año lo descuento en el segundo como beneficio tributario, y en el segundo año donde las ventas son gigantes y de pronto voy a tener unas utilidades gigantes, con el beneficio tributario voy a evitarme un montonón de impuestos. Entonces, sí, ahí hay unos temas de planeación también que son clave. Nosotros típicamente, por ejemplo, le recomendamos a la gente que no estructure proyectos a un solo año, sino que lo haga por lo menos a 2 años. Que a la final, si por alguna razón de pronto no alcanzaste a cumplir o de pronto no alcanzaste a hacer todo o de pronto identificaste que no, pues uno le dice al ministerio, mire, no, pues yo este año tenía un cupo, pero pues no lo voy a utilizar o no lo utilicé porque pues me di cuenta que no tenía la posibilidad o porque no va a funcionar el proyecto y pues no, o sea, simplemente uno entrega su informe y no pasa nada, ¿no? Obviamente, si no usas el cupo, pues no tienes el beneficio, pero no estás haciendo mal uso del recurso. Listo. Stephanie, recuérdame de tu empresa. De Novaquén. Ok, también. Yo no te vi en el listado de asistencia. Sí, ayer yo lo diligencié y también en el WhatsApp con el link de agregar ayer y no el listado de asistencia de hoy, para que porfa también. Okay. No lo he diligenciado. Ya en el chat les vuelvo a compartir el enlace, por favor. Listo, no sé si hay más dudas, nos extendimos un poquito, no hay lío. Valió la pena porque creo que es justamente todas estas preguntas son valiosas. Muy constructivo, la verdad, sí. Sí. Muy importante tener claro todos estos temas. Listo.